Y por eso el tema hoy es la familia, ¿verdad? La identidad en Cristo, ¿verdad? Y cómo influye esta en nosotros. Bueno, ¿qué es la identidad? No solamente es cómo te llamas o lo que dice el DPI para los que son mayores de edad. Esas son como datos generales de tu personalidad, pero hay ciertas características, ¿verdad? Y para no extenderme mucho, la identidad es una construcción, ¿sí? Para los que son pues arquitectos, albañiles o ingenieros, ¿verdad? Una construcción, ustedes saben que tiene que tener buenas bases, especialmente en un territorio como el de Guatemala, que hay temblores y que muy probablemente terremotos, ¿verdad? No tan cerca, pero sí, ¿verdad? Hay probabilidades altas. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Construir bien nuestra casa, ¿sí? Entonces, la personalidad es una construcción que debe tener buenas bases, ¿sí? Unas bases sólidas para que el día de mañana soporte las adversidades, el clima que no podemos controlar, ¿sí? Que las pueda soportar. Jesucristo habla sobre esto, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el apóstol Pablo dice que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? 3 en 1, ¿sí? Entonces hay cosas de tu cuerpo que te identifican, que las personas que ya te conocen dicen, allá va fulano de tal, porque te reconocen tu cuerpo, ¿sí? Hay cosas de tu alma, ¿verdad? Emociones, sentimientos, hay personas más sensibles que otras, y por supuesto el espíritu que tú tienes, ¿sí? Hay personas que tienen, por ejemplo, el espíritu de Elías, dice, ¿verdad? Es parte del Espíritu Santo, por supuesto. Hay otras personas que Jesucristo liberaba de espíritus inmundos, ¿sí? Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, entonces esas características nos hacen únicos e irrepetibles. No va a volver a haber otra persona igual que tú, ¿verdad? En todo el tiempo de la humanidad. Qué bonito, ¿ah? Solo tú eres único y única, no más. Bueno, ¿cómo se construye ahora esa personalidad, esa identidad? Y nosotros vamos construyendo en base a la relación con las otras personas, ¿sí? Digamos, el primer contacto que uno tiene es con la madre, ¿verdad? Están en la pancita los bebés y desde ahí ya empieza una relación, ¿verdad? Hay estudios que comprueban, ¿verdad? Que es bien importante que no haya rechazo desde ahí, porque el bebé lo siente. Hay neurotransmisores, hay química. Cuando por ejemplo, una mamá o una chica queda embarazada, ¿verdad? Tal vez no estaba planificado y por el miedo empieza, ¿verdad?, a segregar un montón de neurotransmisores que el bebé también los va recibiendo, son químicos y afecta a la personalidad y uno no sabe ni por qué, ¿sí? Pero desde ahí, entonces es una construcción que la hacemos con el otro desde nuestros primeros pasos, ¿verdad? En cuanto al espíritu, el niño inconscientemente va eligiendo quién quiere ser. Esto es bien importante y se los marco ahí, inconscientemente. O sea, que no está siendo consciente de la decisión que está tomando, pero está tomando una decisión de quién quiere ser. Y eso es en base a ser amado. Lo peor que le puede pasar a un niño, no sé si a ustedes les ha pasado cuando eran niños, que se perdieron en el supermercado, en una kermés, ¿verdad? No hay peor cosa para el niño, ¿verdad? Están los niños afligidísimos porque no encuentran a mamá o a papá. Entonces, nuestra naturaleza es llamar la atención de papá y mamá porque queremos ser amados, queremos ser aceptados, queremos pertenecer. Y en base a eso, para no ser rechazado, uno va eligiendo los roles que va adoptando con tal de ser aceptado por papá o por mamá, especialmente por mamá. Ahora entramos al guión de vida. Digamos, para los actores de las películas, ¿verdad? Les dan un guión.
Sí saben ustedes, ¿verdad? Le dan un guión y usted le dice, usted tiene que interpretar este rol para esa película. Y en las familias, ¿verdad? También sucede lo mismo, solo que no te van a dar tus papás, ¿verdad? Un libreto donde tú tienes que interpretar un rol. Pero sí te lo dan, ¿verdad? Culturalmente, en esa herencia, según los valores de la familia. Por ejemplo, si en la familia se valora el tema de dinero, pero tal vez no se lo están enseñando directamente con una pizarra. Mire usted, sin dinero no es nadie. Pero ha escuchado cómo, ¿verdad?, las pláticas de los padres y que todo es dinero por aquí, dinero por allá. Entonces el niño está observando, está escuchando, está bien atento. Y ahí va construyendo él también sus valores. Y él va diciendo, ok, entonces para que me acepten y para que me amen, tengo que ponerme las pilas y hacer dinero. ¿Y qué pasa si esa persona o ese niño, Dios no le da ese don? Y tal vez no va a ser un gran millonario, por supuesto no le va a hacer falta nada si se esfuerza, pero puede ser que crezca deprimido. Por eso que le enseñaron. Entonces vemos cómo afecta, ¿verdad?, ese guión de vida. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, lo que nos da también es un guión de vida. Entonces tenemos el guión de vida de nuestros padres terrenales y un guión de vida del Padre Celestial, y nos da como ejemplo la vida de Cristo. Y ahí está nuestro modelo a seguir. Ese es el rol. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿verdad? El guión de vida es, su objetivo es, ¿quién debo ser? ¿Sí? ¿O qué debo tener para ser amado? Para ser amado. El niño busca alcanzar las expectativas de los padres para ser amado. Y cuando esto no sucede, digamos que no logran llamar la atención o no logran sentirse amados, tal vez nunca es suficiente para los padres, porque a veces ese es el caso, ¿verdad? Que uno se esfuerza y aún así, digamos que tal vez un papá o una mamá, por querer hacerle el bien para que se esfuerce más, le dice, papá, saqué 99 en matemática. No es suficiente, ¿verdad? Y entonces el niño así como... Entonces, cuando el niño ve que hace un gran esfuerzo y aún así es rechazado por el padre o por la madre, se puede rebelar. Y ahí vemos un montón de adolescentes rebeldes. Bueno, un paréntesis. El tema de hoy no es para generar culpa en los padres, por favor, ¿sí? Sino hay una responsabilidad que es algo muy distinto, ¿verdad? Cuando estaba Jesús, iba por sanar a un ciego, creo que era, ¿verdad? Le dicen los apóstoles, Jesús, los apóstoles, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? Así es uno, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa? Pero aquí no se trata de eso, ¿verdad? Y como dice Jesús, es para la gloria de Dios esa enfermedad. Entonces, yo vengo acá para transmitir esta información, para liberar, no para condenar, por favor, sino tomar la responsabilidad que compete. Bueno, entonces, el poder de las palabras de los padres. A la clínica me llegan muchos pacientes que dicen, mire, me hicieron brujería, me hicieron no sé qué y un entierro aquí, no sé qué. Ok, pero yo le digo, yo le tengo más temor a los hechizos que vienen de los padres y que no son conscientes de ello. Por ejemplo, usted es un inútil, váyase de aquí. No me moleste ahorita, estoy muy ocupado, muy ocupada. O a veces no es con lenguaje verbal, ¿verdad? Sino con lenguaje corporal, con gestos, ¿sí? Que se da el rechazo y el niño lo percibe, el niño y la niña lo perciben. Entonces esas palabras son los que son realmente como hechizos, ¿verdad? Que van atando a las personas y que van formando su personalidad. Y es una persona que se siente fracasada tal vez porque toda la vida le dijeron eso, que no era útil. ¿Me explico? Bueno, vamos a ver Proverbios 18:21. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Ese es famoso para los que tienen Biblia ahí.
¿Ok? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Poderoso, ¿verdad? Una veces no lo lee y dice uno, ok, pero cuando uno le pone atención, la muerte y la vida, la muerte y la vida. O sea, tú puedes bendecir, tú puedes maldecir. Esa es decisión de nosotros. ¿Sí? Y dice que se alimenta uno de las palabras, no solo de los taquitos que nos comemos, ¿verdad? El panito. Entonces, los niños también hay que darles alimento espiritual, palabras de vida eterna. Y vamos a ver en este ejemplo, en San Lucas 1:30-33, cómo la madre de Jesús, María, recibió palabras de vida de parte del ángel Gabriel. Sí se recuerdan, ¿verdad? Cuando le anuncia que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a San Lucas capítulo 1, versículo 30-33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Le dio un nombre. El ángel le dio un nombre. Y esto no solo pasa con Jesús, pasó con Juan el Bautista, pasó con Samuel, el profeta, pasó con Sansón. ¿Sí? Lo importante es estar conectadas como madres para que influyan en la personalidad del bebé, del niño. Y dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahí estaba María. ¿Qué pasa si María no le transmite el mensaje a Jesús? Jesús tomó la decisión de creer las palabras del ángel. María fue una buena madre. E imagino yo que le decía, oraba por él y le decía: mi hijo, tú eres el rey de Israel. Tú eres un príncipe, tú eres el príncipe de paz, el rey de Israel. Las palabras de la madre influyen sobre los hijos. Aquí voy a hacer un paréntesis de otros ejemplos que me llegan a la clínica. Yo he atendido muchos pacientes homosexuales. ¿Okay? Y homosexuales jovencitos, según ellos todavía están con la duda, y homosexuales que ya llevan años en eso, ¿verdad? Se sufre mucho ese camino. Y hay personas que ya están formadas y que va a ser su debilidad. Puede ser que sea su debilidad para siempre, mientras esté en esta tierra, en esta carne, ¿verdad? Hay personas que Jesús las hace libres, ¿verdad? Y hay otras personas pues que son transformadas y que logran salir de eso. Pero ¿qué pasó ahí? Y muchos creen, como dicen en las redes sociales, ¿verdad? Yo nací así. Digamos, un homosexual varón puede decir: por dentro soy una mujer. Pero no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Cuando uno es niño toma decisiones inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Me llegó una chica joven, madre soltera, pero ella odiaba al papá del niño. Lo odiaba porque creo que le había sido infiel y era parrandero, etc. Entonces ella no le decía al niño: mira, ser hombre es malo. Ella no le decía así. Pero sí escuchaba cuando ella maltrataba al papá y cuando ella se quejaba con sus amigas de que todos los hombres eran malos. Con otras palabras, ¿verdad? Pero que todos los hombres eran malos. Entonces el niño va creciendo y va diciendo: ser hombre es malo, y me identifico con mi mamá, que siempre está conmigo, siempre me ha rescatado. Y entonces él inconscientemente, para ser amado y aceptado por su mamá, va decidiendo ¿qué? Ser mujer. Y ya cuando crece, eso está tan solidificado que es muy difícil reestructurarlo. ¿Sí? Igual pasa con otros tipos de personalidad.
Con el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿verdad? También suele suceder. Entonces hay un aprendizaje que tal vez uno dice, ay, pero yo nunca le dije a mi hijo que fuera así, o que agarrara ese camino, pero sí se lo dijo. Igual pasa con las chicas, ¿verdad? Que tal vez ven el maltrato del papá sobre la mamá y dice, yo no quiero ser mujer para que me traten así. Qué humillaciones. Mejor me identifico con los hombres. Qué feo ser mujer. Y si nos damos cuenta, muchas de las chicas que han sufrido esto, como abusos por parte de los hombres, especialmente si ha sido prolongado el tiempo que han recibido ese abuso, odian a los hombres, ¿sí o no? También la ausencia de padre, de madre, nos empuja a buscar ese vacío, esa carencia, y nos forma nuestra identidad. Un punto muy importante acá, la congruencia, ¿verdad? Y el lenguaje no verbal que hablamos hace un ratito. Esto se da muy seguido. Parece chiste, pero es cierto, ¿verdad? No grite, eso es malo, dice la mamá. Y el niño, ok, no grite, pero me está gritando. Entonces, no fume, no vaya de fiesta. Y los papás, no se puede. O sea, el hijo se va a confundir, ¿sí? Digamos cuando no hay congruencia entre los padres, el papá para allá y la mamá para allá. El papá es estricto y la mamá alcahueta. ¿El niño qué va a saber que es bueno? O los dos estrictos o los dos alcahuetes. Tienen que ponerse de acuerdo, sea congruente. Cuando se estudia la esquizofrenia, eso es lo que sucede. Así, hay un ejemplo, yo estaba leyendo un libro de John Maxwell, que creo que era él, que decía un ejemplo que me llamó mucho la atención: cómo se forman los huracanes, los tornados, que destruyen, ¿verdad? Son bien destructivos los tornados. ¿Cómo se hacen? Aire frío y aire caliente chocan. Y miren, en los Estados Unidos cómo se forma eso y hace pedazos, ¿verdad? Igual pasa en nuestra mente, se vuelve un huracán. No sabe uno ni qué hacer, uno se vuelve loco. ¿Sí? ¿Qué es bueno y qué es malo? Me están diciendo una cosa pero hacen otra, no entiendo. Entonces, congruencia. Digamos, como padre o como madre, para que tus hijos, ¿verdad?, te obedezcan, ¿verdad?, o por lo menos que haya más posibilidades que te obedezcan, debe ser congruente. Porque si tú no eres congruente, se pierde la autoridad, no hay solvencia. ¿Sí? Es como, ¿por qué nosotros como guatemaltecos nos cuesta a veces, las autoridades, ¿verdad?, que nos han tocado? Porque no son congruentes, prometen una cosa y hacen otra. Entonces, ¿qué genera? Rebeldía, ¿verdad? Y el lenguaje no verbal es el que les hablaba hace un ratito. ¿Cómo afecta la desobediencia de los padres sobre los hijos? No debe ser así. En Ezequiel hay un pasaje, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el dicho? Porque los padres comieron las uvas agrias, los hijos sufrirán la dentera. No va a ser así, dice el Señor. Pero eso no deja de afectar a los hijos y hay que romper, o sea, como que Dios diciendo, se pueden romper las maldiciones generacionales. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero hay que romperlas, hay que hacer algo. Y entonces vamos a ver en el Génesis 3:10, Adán y Eva, desde ahí. Y si su familia tiene problemas, no se preocupe, la familia de Dios tiene un montón de problemas también, ¿verdad? Cuando Él se dirige a sus iglesias en el Apocalipsis, nos damos cuenta. O sea que tener familia es un milagro diario. Así es el tener familia. Uno como que trae ideales del mundo, ¿verdad? Ay, la familia tiene que ser perfecta. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, Génesis 3:10. Ahí ya había desobedecido a Adán y Eva y habían comido el fruto prohibido, ¿no? Y entonces Dios los había encontrado.
Y dice, ¿verdad? Adán le responde a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo por primera vez. Antes no había miedo, antes había fe. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Igual que Eva. La desobediencia trae miedo. Y si no hay una lesión cerebral, si no tuviste un accidente, ¿verdad? O si no hay una herencia genética de algún trastorno, digamos que naciste bien, el miedo es la raíz de todo trastorno psicológico. El miedo, lo opuesto a la fe. Entonces vemos, si ustedes saben un poquito de historia, el Génesis, ¿qué pasa con Caín? ¿Qué pasa con Caín? Mata a su hermano. ¿Por qué? Por celos, ¿verdad? Él tenía miedo ¿de qué? De no ser aceptado. Y su enojo, esa frustración que era en contra del mismo, se desquita con su hermano que era inocente. Entonces se transfiere el miedo, la sobreprotección. Hay muchos padres que llegan a la clínica y creen que la sobreprotección están siendo buenos padres, sobreprotegiendo a los hijos. No. ¿Sí? La sobreprotección es como cortarle las alas. Usted solo no puede, siempre va a necesitar de mí, dice la mamá. No es cierto, hay que empujarlo. No siempre va a ir con llantías en la bicicleta. Tiene que quitarle las llantías y se va a caer, que se caiga y va a sufrir, que sufra. Es parte del proceso del crecimiento. Pero la sobreprotección es un miedo que se transfiere a los hijos. Ay, no, pobrecito. No, mijito. Mire, ya va a venir. Como 10 llamadas perdidas o más, ¿verdad? Y tal vez es un buen hijo o una buena hija. Bueno, continuando, segunda de Samuel 12, 13, 15. El rey David cae en adulterio. Qué duro, ¿verdad? Segunda de Samuel. Aquí había pasado, ¿verdad? Y había enviado a Urías al frente a que muriera. Ya se había quedado con Betsabé, si saben un poquito de la historia de David. Pero hay consecuencias, ¿verdad? Que cuando uno está en el pecado, uno dice: Dios me ama, ¿verdad? Siempre me ha salvado otra vez, dijo Sansón. Bueno, entonces leamos, dice 12, 13, 15. Ahí el profeta Natán estaba visitando a David para confrontarlo con lo que había hecho. Entonces dijo David al profeta Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Le perdonan la vida a David. ¿Ok? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Qué tal? ¿Influye o no influye? Estamos hablando del rey David, no estamos hablando de alguien que no era ungido, alguien que era amado por Dios, alguien escogido. Y miren las consecuencias que tiene que pagar. 4 hijos le salió ese adulterio, 4 muertes. Carísimo. Así que cada vez que venga la tentación, recuérdate lo caro que sale, porque es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Rico pasarla, ¿verdad? El shopping. Al mes viene el cobro. Así es la tarjeta, ¿verdad? Así es el pecado, perdón. Entonces, a David le sucede. Vemos que él le abre la puerta al pecado sexual. Y después, ¿qué hay en su familia? Hay incesto. ¡Qué terrible! Él como padre sufrir eso.
La hija que fue violada enloqueció. Le marcó eso su vida para siempre. Y el hermano de ella, que eran puros hermanos, Absalón, asesina al primogénito, que era el violador. Que tu hijo, igual parecido a lo de Caín, les puse ahí. Terrible. Entonces, esos ejemplos están para que aprendamos. Y luego, más adelante, Salomón, al ver que uno de sus hermanos quería quitarle el reino, lo manda a matar también. Continuando, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? ¿Cuál es el material con el cual te construyeron? ¿Aguantas las adversidades de la vida o no las aguantas? ¿O con cualquier cosita estás? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Depende mucho de qué material usemos y de cómo nos construyamos para poder soportar las adversidades futuras. Hay personas que son aguantadores, tienen un espíritu fuerte, adversidad tras adversidad y salen adelante. Mis respetos. Pero hay otras personas que no. ¿Sí? ¿Y quién construyeron los padres? No, construiste tú. El material te lo dieron tus padres, las bases. La buena noticia es de que eso puede ser cambiado. Puedes remodelar tu casa, puedes nacer de nuevo. Métodos de afrontamiento. ¿Qué métodos utilizo para afrontar la vida? Estoy sufriendo soledad, crisis económica, se me murió un ser querido, pérdida de trabajo, alguna frustración, algún trabajo. ¿Cómo lo afrontas? Eso es clave para salir adelante. ¿Cómo afrontó Jesús su cruz? Con determinación, pidió ayuda al cielo, por supuesto, pero son métodos adecuados. Pero si viene alguien y dice, me siento solo, me dejó mi mujer, ese es un método de afrontar la vida, anestesiar el dolor. ¿Y por qué lo hago? Porque así lo hizo mi padre. O las drogas, o cualquier otro comportamiento, ¿verdad?, que esté afrontando. ¿Quién soy? Soy lo que practico. Venir aquí no te hace cristiano. Es tu práctica, tus obras. Tus obras te definen. Y lo dice Jesucristo. San Lucas 6:44. Dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aquel es un palo de limón. ¿Por qué? Estoy viendo que tiene limones. Aquel es un carpintero. ¿Por qué? Porque todos los días veo que entra a un taller de carpintería a trabajar la madera. Aquel es un alcohólico. ¿Por qué? Porque lo veo todos los días tomando. Lo que tú haces. Y esta es una bendición, estos pasajes, porque lo que tú haces, tú puedes decidir construir o destruir. Tú puedes decidir quién quieres ser espiritualmente. San Juan 8:39, lo que dice Jesús a los fariseos, porque los fariseos creían que eran hijos de Abraham, se creían así como la élite de los judíos. 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras. ¿Tú eres cristiano? Quiero ver tus obras. Así va a ser ahí en el cielo. Tu DPI. ¿Y esos cachos usted? Esas obras se parecen a las de... No puede entrar, aquí tiene que parecerse a Cristo. Vamos a ver sus obras. Ayudó al necesitado. Venid benditos de mi Padre, dice a los que estaban las ovejas en la diestra. Me dieron hambre cuando tuve que comer, me dieron comida cuando tuve hambre, me dieron agua cuando tuve sed, me visitaron en el hospital, me visitaron en la cárcel. ¿Cuándo hicimos eso, Jesús?
Cuando lo hicieron con unos de mis hermanos más pequeños, a mí lo estaban haciendo. Pasen adelante. A la izquierda, dice, ¿verdad? A los cabritos. Malditos al fuego eterno. Ay, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Obras. Obras. El autoestima depende de nuestra identidad. Hay gente que está bien deprimida, ¿verdad ustedes así? Y caminan derrotados. Todos hemos pasado depresiones, tristezas. Hasta Jesús pasó depresión, ¿o no sabían? Estoy triste hasta la muerte, dice. O sea, estaba deprimido. El profeta Elías, quítame la vida. Estaba deprimido, señores. ¿Es válido deprimirse? Sí, es válido, pero no estar siempre deprimido. El autoconcepto, la autopercepción. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo? ¿Quién soy para mí? ¿Soy una persona valiosa o no valiosa? ¿Qué me enseñó mi mamá? Me dijo que era un inútil. Entonces no soy valioso seguramente. ¿Qué le dijo María a Jesús? Tú eres el rey de Israel. La autoestima adecuada. Autoestima, ¿cuánto valgo? Entre paréntesis les pongo, mis obras influyen en cómo me percibo y en cómo me valoro. Por eso el pecado es tan destructivo. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, ¿verdad? Pero dice la Biblia, tienes que hacer obras. O sea, sí necesitamos hacer obras, porque es una fe, si no sería una fe muerta. Entonces, el hacer buenas obras no me salvan, pero sí le hablan a mi conciencia de que soy digno y que soy una buena persona cuando estoy en Cristo. Y ahí les pongo, ¿verdad? Ser cristiano es igual a hacer las obras de Cristo. Obras. Y uno ya puede decir, Cristo vive en mí. Y ahora unos ejemplos, que me encantan estos ejemplos. Cuando hago terapia de grupo, utilizo estos ejemplos maravillosos. Antes de Cristo y después de Cristo. Tu vida antes de Cristo y tu vida después de Cristo. Jacob, ¿conocen a Jacob? Patriarca de Israel, ¿no? ¿Cómo era Jacob antes de tener el encuentro con el ángel de Dios? Era un engañador. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a robar? ¿Quién le enseñó a mentir? Mamá. La mamá, increíble, ¿verdad? Mijito, escuché, ¿verdad? Ahí están las citas por si lo quieren leer después, pero por el tiempo, ¿verdad? Se los voy a parafrasear acá. Mijito, escuché que tu papá quiere bendecir a tu hermano mayor con la primogenitura. Pero ¿sabes qué? Haceme caso, te vas a disfrazar de él, como tu papá está ciego, te vas a disfrazar de tu hermano mayor y le vas a quitar su primogenitura, su bendición. ¿Qué tal? Y Jacob dice, mamá, si yo hago esto, me va a caer una maldición. Que la maldición caiga sobre mí, dijo la mamá. Y se muere al poco tiempo, ¿verdad? Y viene Jacob muy obediente, sigue las instrucciones de mamá, se viste de su hermano y va a visitar al papá. Papá, soy Esaú, aquí está tu caldito, como a ti te gusta. Tan rápido veniste, mijo. Pero yo escucho la voz de Jacob. ¿Ustedes creen que fue engañado Isaac? Está difícil, ¿verdad? Entonces, como que él tratando de convencer, este no es Esaú. Este que se me hace que es Jacob, dijo Isaac, ¿verdad? La cosa es de que le quita, le roba a su hermano. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se pone el hermano, que era fuerte, era un cazador? Lo quería matar. Otra vez, ¿verdad? Otra vez el pleito entre hermanos. Entonces viene Esaú y dice que se consolaba con la idea de matar a su hermano cuando su papá muriera. Entonces viene la mamá y dice, salí corriendo, mi hijo, anda con los de tu tío porque tu hermano te va a matar. Esa identidad que él había heredado a su mamá, ¿a dónde lo llevó? Al desierto, a pasar penas. Pero el ángel se le aparece.
como tenía la bendición de Dios, y empieza una lucha entre los dos, Ángel y Jacob. Y viene el ángel y dice: suéltame, ya va a amanecer, me tengo que ir a adorar a Dios, suéltame. Hasta lo lastima en la cadera, lo hiere. ¿Sí? No te suelto, dice Jacob, yo ya no quiero ser igual, yo ya no quiero tener esa identidad que heredé de mis padres. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. En pocas palabras, ladrón, ¿verdad? Y mentiroso. Ya no quiero ser eso. Bendíceme. ¿Y qué hace el ángel para bendecirlo? Le cambia el nombre, le cambia la identidad. Entonces es una lucha de toda una noche. Hasta salió lastimado Jacob. De ahí en adelante, escuchaba una prédica muy bonita, que Jacob no caminó igual. Tuvo una herida que le cambió el nombre. A veces nosotros nos quejamos con las heridas. Ay, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué esta herida en mi familia? Pero eso está ayudando a transformar tu nombre. Porque hay cosas que solo Dios puede transformar en tu identidad para que te salves, para que cuando llegues allá arriba digan: si eres hijo de Dios, pasa adelante. Entonces Jacob fue transformado y de ahí en adelante empezó a prosperar. Otro ejemplo, Mefiboset. Este no es tan famoso, pero es hermosa este ejemplo. Antes y después de Cristo. ¿Quién es Mefiboset? Hijo de Jonatán. ¿Quién es Jonatán? Hijo del rey Saúl, primer rey de Israel, mejor amigo con el rey David. Jonatán y David eran cuaces, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, como no se sabía quién iba a quedar de rey, si Jonatán o David, estaba esa incertidumbre, hacen un pacto. Le dice David: yo te prometo que si yo quedo de rey, no me olvido de tus hijos. Y Jonatán le dice: yo te prometo lo mismo, no me olvido de tus hijos si yo quedo de rey. Okay. Jonatán muere en una batalla con su papá y sus hermanos. Y en ese momento, los que cuidaban a los hijos del rey Saúl, a los nietos y todo, dijeron: quedemos bien con el próximo rey y matemos a todos los niños de Saúl, adolescentes, todo. Y empiezan a matar a todos. Solo sobrevive Mefiboset. Y después de estar en un palacio con un montón de riqueza, con un montón de privilegios, viene la niñera de Mefiboset, lo agarra y por salir huyendo se le cae el niño. ¿Y qué le hace? Hubo una herida igual que Jacob, un trauma. ¿Han escuchado los traumas psicológicos? Traumas que marcan para el resto de la vida, ¿verdad? Que por cierto hay que sanar esas heridas. Entonces viene también Mefiboset, nunca volvió a caminar igual. Pasaron los años y para esconderlo, porque lo querían matar, la niñera se lo llevó al lugar más desagradable, un lugar que se llama Lodebar. Pobreza así gruesa. Ahí solo vivían enfermos y pobres, ¿verdad? Grueso así, pero no se está hablando, o sea, que no tenían ni comida, ¿verdad? Pasan los años, el rey David como que pone firme su trono y había vencido varias batallas, se pone a descansar y se recuerda de la promesa de Jonatán y dice: ¿habrá algún descendiente de Jonatán, de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia? Y le dicen: hay uno, Mefiboset, pues mándenlo a traer, quiero hablar con él. Y llega Mefiboset con mucho miedo, porque dice: ya me va a matar el rey David, se enteró de que existo. Y entonces le dice David: no tengas miedo, Mefiboset, no te voy a matar, ¿verdad? Y le empieza a decir: te voy a devolver todo lo que era tuyo, todo lo que era de tu papá y de tu abuelo, te lo voy a devolver. Y vas a comer conmigo todos los días a la mesa como un hijo del rey, como lo que él era. Y entonces Mefiboset, ¿cómo se veía él? Como un perro muerto, dice la escritura. ¿Quién soy yo para, si no más que un perro muerto? ¿Cómo me estás dando esta oportunidad a mí? Le dice Mefiboset. Esa era la idea que él tenía por un trauma, por cosas, o sea, no solo físico, sino psicológico, de todo lo que había sufrido en su infancia. Pero su identidad original era ser hijo del rey.
hijo de príncipe, y lo adopta David, y vas a comer como que si fueras mi hijo todos los días a mi mesa. Y así nos pasa mucho, ¿verdad? Que tuvimos una mala racha, pero Dios no se olvida de nosotros. Antes de Cristo, después de Cristo, con el apóstol Pedro. Simón era su nombre. ¿Quién le puso ese nombre? Su papá y su mamá. ¿Y qué le enseñó su papá? A ser pescador. ¿Y qué pasa cuando tienes encuentro con Jesús? No pescaba nada. Él sabía todas las técnicas de pescador, ¿verdad? Pero no pescaba nada. Y entonces se acerca Jesús a su barca y le dice: ¿me das permiso de usar tu barca para predicarle a la gente? Pedro, así como Simón, estaba así como toda la noche trabajando. Bueno, usala pues, vamos a escuchar el sermón. Y entonces Pedro o Simón le presta sus recursos a Jesús. No sé cuánto se habrá tardado. Y ya vas a terminar. Qué bueno, vamos a ir a descansar, decía Simón. No, ¿sabes qué? Ahora vamos a pescar. No, aquí el pescador soy yo, tú eres carpintero, así he escuchado, tú no sabes de pesca. Vamos. A la hora que no era de pescar, y viene Jesús, se va en mar adentro y dice: tira la red a tu mano derecha. Y gran cantidad de peces, ¿verdad ustedes? De pescados. Ahí cae de rodillas y empieza la transformación de la identidad de Simón, y le dice: ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Más adelante, ya con cierta relación entre Simón y Jesús, y algunos años, empieza Jesús a preguntar: ¿qué dice la gente que soy allá afuera? ¿Quién piensa que soy? ¿Eres Elías? ¿Que eres uno de los profetas? Y ustedes que están cerca de mí, ¿quién creen que soy? Y levanta la mano Simón y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se queda: esto te lo reveló Dios. Ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Y le empieza a dar autoridad. Y le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino. Y todo lo que tú ates aquí va a ser atado allá, todo lo que tú desates aquí va a ser desatado allá. Y le da su identidad junto con su paquete. Y vemos que la Biblia dice Simón Pedro, porque hay una época así como que está entre Simón y todavía tiene cosas del viejo yo y del nuevo yo, ¿verdad? Esa lucha. Al final, Pedro es transformado y ya no se llama Simón. ¿Sí? Pero ¿qué nos deja Jesús en esto? Que yo escuchaba en una enseñanza la vez pasada. Si tú quieres saber quién eres tú en verdad, primero debes descubrir quién es Jesús. ¿Sí? Si tú quieres saber quién eres tú de verdad, ¿quién va a saber si no tu creador? ¿Quién eres? Otro, Saulo de Tarso. Saulo, perseguidor de la iglesia, grueso. Él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? También tiene un encuentro con Jesús. ¿En dónde? En el desierto, persiguiendo. Lo bajan de la moto, ¿verdad? Se cae el caballito y dice: ¿quién eres tú? A una luz le empieza a hablar: ¿por qué me persigues? Dura cosas, dar cosas contra el aguijón. No sé si ustedes han leído eso. Y va con, si no estoy mal, Ananías, creo que era su nombre, le predica a Cristo, se transforma porque él se quedó ciego por la luz, y le quita la ceguera, como diciéndole: todo lo que tú creías que veías no veías, estaba ciego. Y su nombre es transformado y se convierte en el perito arquitecto de la iglesia. Nada más, ¿verdad? Y después viene Pablo y dice: ya no vivo yo, dice. Ese se murió. Ese Saulo se murió. Cristo vive en mí. Entonces, si tú quieres ser la versión 2.0, como dicen, ¿verdad?, de ti, descubre quién eres en Cristo. Que el Señor te diga quién eres. Eso solo tú lo puedes descubrir, ¿verdad? Jesús, el carpintero, hijo de María y de José.
él también tuvo que decidir si iba a ser el Cristo o no. ¿Tenía todos los talentos? Por supuesto que tenía todos los talentos. Pero en esa noche antes de morir, él tomó su última decisión. Y le pide a Dios esas fuerzas, le envía un ángel, lo fortalece y atraviesa la cruz. Y por supuesto, su identidad de hijo de Dios. ¿Qué es lo que ataca Satanás en el desierto? A Jesús cuando lo tienta. ¿Qué es lo que le ataca? Su identidad. Si eres el hijo de Dios, ¿así le dice o no? Si es cierto esa identidad que te dijeron después de que te bautizaste, di que esas piedras se convierten en pan. Atacando su identidad de parte de Dios. Vemos después en la cruz del Calvario, estando el crucificado, ¿qué le dicen los fariseos? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Otra vez de la identidad. ¿Sí? Entonces nuestra identidad en Cristo va a ser atacada porque al enemigo no le conviene. Y cuando Jesús descubre, cuando él y todos los que estaban al lado, cuando escucha la voz de que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando se le abren los cielos por ser bautizado. La importancia del bautismo en agua y en el Espíritu. Bueno, finalizando, más que estar descubriendo, ¿verdad? Como hablaba yo hace un ratito, descubrir quién soy. Mejor, decide quién quieres ser. Más fácil, ¿no? Dios te puede revelar quién eres, si Él quiere. Te puede decir, tú estás hecho para esto y esto y esto, como le dijo a Pedro, pero son casos muy contados en la Biblia. Te puede pasar, pero qué mejor si tomas la decisión, ¿verdad? Y con eso te quiero dejar yo, ¿verdad? Esa semillita para que la pienses y lo medites en estos días. ¿Quién quieres ser? ¿Sí? ¿Cuál es el guión de vida que tú quieres adoptar? ¿Sí? Si en tu casa te enseñaron, ¿verdad? Ciertos valores, pero tú los comparas con los de la Biblia y no son muy parecidos que digamos, ¿verdad? Es necesario que seas transformado. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude a tomar la decisión de querer ser como Cristo y llamarnos cristianos. Aunque aquí tenga uno tal vez recuerdos de la identidad pasada o de la identidad que uno quiere salir, tal vez si uno tiene las tentaciones, recordemos, tú eres lo que tú haces, no lo que tú piensas. ¿Sí? Puede ser de que aquí o algún conocido de ustedes crea que es, como hablamos hace un rato, es homosexual, o es un alcohólico, es un drogadicto, esa es una cualquiera, por las obras que hizo en el pasado. Pero Dios puede hacer borrón y cuenta nueva. Esa es la bendición que tenemos. ¿A quién escogió Dios? A gente estudiada, a gente que era de la élite, o a cualquiera. A ver, vamos a ver, aquel me cae bien, este Simón, vamos a agarrar a Natanael, Benítez. ¿Sí? Dios usa a quien Él quiere y te puede transformar, pero necesita tu voluntad, necesita nuestra voluntad para que eso suceda. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero que te lleves hoy. ¿Quién quiero ser de ahora en adelante? ¿Verdad? Y si está muy arraigado como en el tema de un alcoholismo, ¿verdad? Aunque te lleve un tiempo, ¿sí? Porque lleva tiempo desarraigarse eso. A Jacob le llevó toda la noche. ¿Sí? Ya no quiero hacer eso, Señor, ayúdame. Ya no quiero seguir practicando esas obras, ¿verdad? Pídele a Dios esa paciencia para contigo mismo o contigo misma, porque va a costar. ¿Cuánto tiempo lleva
tu cultura familiar. Desde Adán. Desde Adán viene ese viejo hombre. Estamos hablando de miles de años de herencia. ¿Y tú cuánto tiempo tienes de haber nacido? Y tantos, ¿verdad? Entonces, estás luchando. Tú tienes 30 años, digamos, y estás luchando con generaciones de generaciones que heredaste. O sea, no es fácil. No es fácil. Sí, pero no es imposible. Que el Señor mande ángeles a tu vida para que se dé ese milagro de cambio de identidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahí vamos terminando, ¿verdad? Espero que les haya servido, que les haya sido de bendición, ¿verdad? Y gracias, Estuardo. Creo que ahí estamos. Creo que terminé un poquito antes.